Bueno, y en el living le damos la bienvenida a Federico Freddy Storani, más conocido por Freddy Storani. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Histórico, dirigente radical y ahora escritor. Bueno, ahora, primero muchísimas gracias. Me encuentro en mi casa, en el sentido, en la ciudad, que no nací, pero me crié. Yo nací en Hernando, pero hice mis estudios, toda mi primera etapa aquí en Río Cuarto y la tengo en el corazón, muy en el corazón. Así que muchísimas gracias por esta bienvenida. No, en realidad escribo desde hace un tiempo. Lo que pasa es que incursionar en este género, claro, que ahora lo está haciendo con bastante fortuna, felizmente, sí es novedoso. Almas quemadas. Sí, es una novela para hablar del género que estaba aludiendo. Pero la génesis puede haber nacido del aburrimiento, pero ya la voy a spoilear, termina siendo muy divertida. ¿Por qué? Porque generalmente lo que me pedían era que yo recreara época con documentos y demás por mi experiencia de política militar. Y yo le dije a mis amigos, estoy aburrido de escribir siempre lo mismo. Entonces la ficción me permitió incorporar emociones, sentimientos, crear personajes, teniendo una gran fidelidad con la recreación de época. Eso es muy rigurosa, la recreación es muy rigurosa, pero siempre una novela tiene todos los ingredientes. Sí. Tiene una trama, suspenso, intriga, romance, sexo, todo lo que tiene que tener. Bien, para todo hacer lo que tiene que tener. Ahora, ¿por qué Almas quemadas? Porque en aquella época justamente se hablaba de los iluminados, de los esclarecidos. Y la tapa del libro me la sugirió un artista plástico que la ilustró, que es un docente de la Universidad de La Plata, que es muy amigo mío. Eran como fosforitos que se iban consumiendo, ¿no? Que en cierto modo también consumía las ilusiones, van cayendo al piso, esa es la ilustración de tapa, en una topografía conocida de la ciudad, porque está ambientada en la ciudad de La Plata gran parte, que son las bocas de tormenta, que de ahí salen las diagonales, de la ciudad de las diagonales, y el empedrado, digamos, la ciudad de La Plata. Y un poco las ilusiones perdidas, es decir, esas almas iluminadas que se fueron quemando, pero también lo que va quedando porque termina teniendo un mensaje esperanzador, no es que, bueno, no es que sea una pálida, ¿no? Decía antes que recurre a la ficción para hablar de algo que le pedían que hablara sus compañeros de militancia, sus amigos, sus conocidos. ¿Cuánto de autobiográfico hay en esta obra? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente en el sentido que, sí, a ver, yo viví muchas experiencias, pero yo lo aclaro como nota de autor sobre el final del libro, que hay hechos disparadores en la novela que sí fueron reales, pero que están ficcionados, del mismo modo que personajes, muchos. O incluso esos hechos disparadores que no tuvieron el desenlace que finalmente la novela, pero pudo haber sido así, ¿entendés? Ese es el sentido. Porque en definitiva, al poder jugar con los sentimientos, con las emociones y demás, obviamente una novela es mucho más rica y tiene un lenguaje mucho más poderoso. Lo estoy advirtiendo en la lectura que están haciendo los jóvenes, porque encuentran un lenguaje universal de lo que fue en su momento la militancia, ¿no? Claro. ¿Lo presenta cuándo? Hoy, a la tarde. ¿Quiere pasar el avisito? Sí, ahí en el Teatrino, en Palanda, sí, a las 7 de la tarde. Y me va a acompañar Marité Gentile, va a estar Mabel Sánchez y va a estar Piera Fernández, que yo tengo una admiración por el trabajo que está haciendo como presidenta de la Federación Universitaria Argentina en este momento, en defensa de la educación pública. Y bueno, 3 mujeres, así que machirulo no. ¿Cómo está viendo el país? Yo, a pesar de la euforia, lo estoy viendo muy mal. Esto es un poco más de lo mismo. Se presentó como el gobierno del cambio. El cambio es un concepto neutro, no es ni positivo ni negativo. Desde mi punto de vista, este cambio es negativo. Y generalmente el cambio se lo asocia a lo nuevo. De nuevo no tiene nada. Esto es la reedición, poniéndole un punto, sacándole una coma a Martínez de Oz. En buena medida a Menem Cavallo con la convertibilidad y también a la experiencia muy frustrante de lo que significó Macri. Sí tiene una cosa nueva para ser justo, que es la modalidad del shock. Pero el shock tampoco es nuevo, es una doctrina. La modalidad del shock. Shock. Es una cuestión que estudió una colega de ustedes que se llama Naomi Klein, canadiense,
hace 20 años, que dice que para aplicar recetas claramente neoliberales se requiere un shock, porque la autocrítica del supuesto fracaso en las experiencias relatadas anteriores, que todas fracasaron, palabra que no les gusta, es porque lo habían hecho gradualmente. Entonces ahora lo hacen de manera brutal y de shock. El shock produce como primer efecto el efecto que produce el terrorismo, paraliza por miedo. Hoy vos mirás las encuestas y el principal miedo que aparece es a perder el trabajo, la precarización del trabajo. Ya el miedo no es tanto la inflación, ni hablar de la cuestión del déficit fiscal, es el trabajo. También sorprende el apoyo que sigue teniendo un presidente que asumió prometiendo que iba a ajustar y que sigue diciendo que lo que viene es más motosierra, ¿no? Y sin embargo, sigue teniendo un 50% por lo menos de aprobación. Sí, eso es cierto, porque algunos logros son tangibles, por ejemplo, la baja de la inflación, que también era un peligro en ciernes que nos afectaba a todos. El tema es a qué costo, ¿no? Porque si repasamos también qué es lo que él dijo que lo iba a pagar la supuesta casta, hoy la casta no paga ningún ajuste. El 120% de evaluación inicial recayó sobre los sectores de ingresos fijos, en particular, muy particularmente sobre los jubilados. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, fue un eslogan, porque el decreto de necesidad y urgencia viola la norma fundamental, que es nuestra ley fundamental, es claramente anticonstitucional, tiene facultades delegadas, gobierna con una minoría intensa a través del veto. Por lo tanto, yo creo que comienzan a producirse algunas situaciones, vimos la del senador que fue expulsado, Cuadra, y las posiciones contradictorias que tienen, ¿no? Ahora, muchas de estas cuestiones que usted enumera, la cuestión de los DNU, la ley de base, las facultades delegadas que le dieron a partir de la ley de base, se lograron gracias al apoyo de dirigentes de su partido. A una parte sí, y otra no. Por eso es que claramente yo no tengo en esto medias tintas, yo estoy con los que no. Porque nosotros, el concepto de soberanía popular es un concepto indivisible. Vale tanto para la mayoría como para la minoría, porque de hecho mutan y sobre todo en los últimos años han mutado bastante. Nosotros tenemos un rol que es claramente opositor, equilibrar y controlar el poder y a su vez generar una alternativa. Yo creo que esto se está alejando del Estado de Derecho. Por lo tanto, yo apoyo al bloque en diputados que se denomina Democracia para Siempre. ¿Está debilitado el radicalismo, dividido y debilitado? El radicalismo está, como están todos los partidos, atravesado por una gran crisis y un debate. Porque esto que vos me decís con razón, también pasa con los diputados de Catamarca peronistas, con los diputados tucumanos, con los diputados misioneros, ¿no? Ha sorprendido mucho más en el caso del radicalismo, porque en una bandera histórica como la de las universidades hubo diputados que votaron en contra de eso que es un principio fundacional. Totalmente, por eso es que el Comité de Ética y Disciplina los va a terminar expulsando, esto te lo anticipo porque lo sé, que simplemente han seguido todo el proceso que correspondía. A los 5 que hicieron eso, votaron primero una iniciativa del radicalismo que toca una vena muy sensible, como es el financiamiento educativo, en particular la universidad, y luego votaron en favor del veto presidencial, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay que tomar medidas disciplinarias, tienen que ser tajantes. Y yo lo que sí creo es que la asignatura pendiente es unir a quienes nos identificamos con un pensamiento socialdemócrata moderno con algunos que piensan con una social cristianismo también, y converger, porque es lo que está faltando. El Partido Conservador, con sesgos autoritarios, está en el poder a pesar de sus matices. Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia y quienes quieran verlo esta tarde a partir de las 19 en el Teatrino de Trapala. Bueno, muchísimas gracias y bueno, para mí me toca el corazón estar haciéndolo aquí en esta ciudad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.